Vamos. Entonces, profesor, vamos a mover un bloque que dice que tiene una masa de 10 kilogramos, ¿correcto? Dice que tiene una masa, profesor, de 10 kilogramos. Esa masa, obviamente, profesor, va a generar ¿qué? Un peso, ¿no es cierto? Esta masa, profesor, va a generar un peso. Si vamos analizando parte por parte en este ejercicio, profesor, esta masa genera un peso de 100 newtons, ¿correcto? De 100 newtons. Entonces puedes colocar acá su dato que genera un peso de 100 newtons, ¿correcto? Masa por gravedad, 10 por la gravedad que vale 10, 10 por 10, 100, ¿no? Y obviamente este bloque va a generar, perdón, este piso, esta superficie va a generar una respuesta, ¿no? Para evitar que el piso se hunda, la cual se va a llamar fuerza normal, ¿correcto? ¿Sí? Profesor, esta fuerza se le conoce como fuerza de reacción normal o la reacción del piso, ¿no es cierto? La reacción normal. Ahora, profesor, este bloque va a ser jalado por una fuerza. Este bloque, ¿no? Nos dice que va a ser jalado, o sea, va a empujar o alguien va a jalar este bloque con una fuerza de ¿cuánto? ¿No? Con una fuerza de 50 newtons, ¿no? Profesor, acá vamos a tener una fuerza de 50 newtons. ¿Y ahora por qué es importante? ¿No? Ahorita vamos a ver. Y me dice que el bloque va a recorrer una distancia de ¿cuánto? De 50 metros. O sea que este bloque se va a mover. ¿Qué significa eso? ¿No? Acá viene un poco la interpretación. Profesor, ¿están siguiéndome? Profesor, cuando yo muevo un bloque, ¿correcto? Yo voy a generar un gasto de energía, pero ¿hacia dónde? ¿No? Eso tengo que tener en cuenta. Vamos a ver viendo los elementos del trabajo mecánico. El primer elemento del trabajo mecánico, profesor, importante, es el que genera el mismo trabajo, que es la fuerza. Si no la fuerza de 100, ¿no? ¿Por qué no? Porque imagínate, ¿no? O sea, imagínate un dado, imagínate una silla, imagínate un estante y imagínate un camión de 100 toneladas. Profesor, he puesto ejemplos de cuerpos que cada uno pesa muchísimo más que el otro, ¿verdad? Claro que sí. Y ninguno de ellos, como dice arriba, tiene o sea, tiene un movimiento mecánico, ¿correcto? La fuerza que tienen todos estos cuerpos es el peso, obviamente, mientras más grande, más masa tiene, ¿sí? Desde el dadito que tendrá una masa de 15 gramos, hasta el camión que tiene una masa de 100.000 kilogramos, ¿no? Todos tienen un peso, ¿correcto? Pero el hecho de que tengan un peso no significa que los cuerpos se vayan a mover, ni para la derecha ni para la izquierda, ¿correcto? ¿Qué necesitan? Necesitan una fuerza mecánica. En este caso tenemos 50 newtons, que tenga su dirección, correcto, ahí está la palabra clave, que la dirección de esta fuerza mecánica se dé a través de donde se va a desplazar el movimiento, ¿correcto? O sea, si va a haber movimiento horizontal, ¿sí? Si hay movimiento horizontal, en esa dirección va el movimiento, ¿correcto? Entonces, la fuerza tiene que ir en esa dirección, ¿correcto? La fuerza resultante, una fuerza total, una fuerza neta. Entonces, profesor, nosotros tenemos que considerar esa segunda opción, ese segundo elemento, el movimiento. ¿Hacia dónde se va a dirigir el movimiento? ¿Hacia arriba, hacia abajo? Profesor, está en movimiento, va a ir en forma horizontal. Muy bien. ¿Hacia dónde se va a dirigir? Se va a dirigir hacia la derecha. Entonces, profesor, nosotros, una vez entendido esto, tenemos que evaluar las fuerzas que tienen un sentido con eje horizontal, ¿correcto? Horizontal. O sea que se va hacia la derecha. Muy bien. Entonces, profesor, eso significa que el peso de 100 newtons y la normal, que curiosamente también va a tomar un valor de 100 newtons, ¿no van a generar trabajo mecánico? No. Pero son fuerzas, pero no generan un trabajo mecánico, no generan movimiento, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, si tú empujas el dado, la silla, el armario o el camión, producto del motor, claramente el motor hace que se mueva el camión,
van a generar un movimiento y por lo tanto van a generar un trabajo, ¿sí? Entonces, profesor, lo segundo es ver cuánto se va a mover este cuerpito. Eso es lo segundo, ver cuánto se mueve este cuerpo. Pero para eso nosotros tenemos que ponerle un punto de referencia, ¿no? Yo voy a poner, profesor, el punto de referencia más o menos en la mitad del cuerpo, ¿correcto? ¿Sí? Ese va a ser mi punto de referencia. Entonces, profesor, voy a decir que este cuerpo se va a mover ¿cuánto? 10 metros, ¿no? 10 metros, profesor, ya está muy bien. Acá va a cerrar mi punto de diferencia, de referencia. Más o menos, profesor, hemos quedado que el punto de referencia va a ser la mitad del cuerpo, ¿sí? Al centro, más o menos. Entonces, este bloque se va a mover, ay, ¿hasta dónde? ¿No? Hasta el lado derecho. Muy bien. Ya está. Se mueve, profesor, hasta esa posición. Bien. Entonces, profesor, ya tenemos el movimiento, ¿no? ¿Es de cuánto? Profesor, es de 10 metritos, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos ese trabajo? ¿No? El trabajo, profesor, es un producto de dos vectores, ¿sí? El producto del vector que fuerza neta o fuerza resultante y la distancia, bueno, que es el escalar del vector desplazamiento, ¿no? Pero, profesor, hay algo que debemos considerar adicionalmente en este ejercicio. Nos está diciendo que mu sub c es igual a 0,4. Eso significa que es una fuerza de rozamiento. Eso significa que va a ir en contra del movimiento, ¿correcto? Entonces, mira, acá abajo, casi pegado a la superficie, coloco yo, profesor, la fuerza de rozamiento. Esa va a ser la fuerza de rozamiento. Siempre oponiéndose al movimiento, ¿correcto? Siempre se va a estar oponiendo al movimiento, ¿correcto? Ahora, profesor, nosotros, igual que en dinámica lineal, nos damos cuenta que ese bloque solo se mueve en el eje horizontal. Por lo tanto, en el eje vertical no hay movimiento, estaría trabajando en estática, ¿correcto? En el eje vertical estaría trabajando en estática. Significa que estática o profesor, vamos a decir que está en equilibrio, la normal también tendría que tomar un valor de 100 newtons, ¿correcto? 100 newtons. Ahí está la normal, también va a valer 100 newtons. Por lo tanto, esta fuerza de rozamiento, profesor, va a ser fácil de calcular. Va a ser el producto de la normal, ¿sí? Por el valor de mu. En el ejercicio me dice que mu es 0,4. Eso en decimales 4 décimos, ¿correcto? Es 4, perdón, en fracción. Es 4 sobre 10. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va a tener un valor de ¿cuánto? De 40 newtons, ¿correcto? Va a tener un valor de 40 newtons, ¿sí? Con eso, ¿qué podemos calcular? Con eso podemos calcular la fuerza neta, ¿no? Con eso calculamos la fuerza neta o la fuerza total, ¿sí? Que es las fuerzas a favor del movimiento menos las fuerzas que están en contra del movimiento. Profesor, el movimiento se va hacia la derecha. Por lo tanto, veo que la fuerza a favor es 50 y la fuerza en contra, siempre la fuerza del rozamiento va en contra, es de 40 newtons, ¿correcto? De 40 newtons. Y entonces, profesor, ¿cuánto vale 50 menos 40? Diremos que vale 10 newtons, ¿correcto? La fuerza neta, la fuerza total, la fuerza que se dirige en sentido del movimiento es de 10 newtons, ¿correcto? ¿Qué nos pide Yar? Profesor, no da la pregunta, ¿no? Dice calcular el trabajo mecánico. Por cada fuerza externa. Ya, profesor. Primero voy a hacer una cosita. Antes de ir al tema de la pregunta. O no, vamos a dejar esto para el final, ¿sí? Lo voy a dejar esto para el final. ¿Sí? Vamos a calcular el trabajo de cada fuerza independientemente. Profesor, ¿cuáles son las fuerzas que generan trabajo? Las fuerzas en dirección del movimiento, ¿sí? La fuerza F y la fuerza del rozamiento. Entonces, profesor, lo segundo que debes saber de las fuerzas es que el trabajo que vayan a generar una fuerza, en este caso la fuerza F, que está a favor del movimiento, es positivo. ¿Correcto? Es positivo. ¿Por qué? Porque va a favor del movimiento. Y es el producto fuerza por distancia. Siempre va a ser eso. Fuerza por
Distancia a la fuerza en dirección al movimiento. Si es que estaría inclinada, normalmente es fuerza por distancia por el coseno del ángulo, por la descomposición vectorial. Entonces, profesor, fuerza, 50 metros, distancia, 10, y 50 por 10 sería 500, ¿no? 500, profesor. ¿500 qué? ¿No? La fuerza está en newtons, ¿no? Y la distancia en metros. Newton por metro. Profesor, pero este producto, según el sistema internacional, a partir de hoy día se va a llamar Joule, ¿correcto? Entonces la fuerza en Newton, distancia metro, Newton por metro, a partir de hoy va a ser ¿qué? La unidad, el Joule, ¿sí? El Joule. Entonces a partir de ahora, siempre que saquemos el trabajo y también la energía, va a estar en unidades de Joule. Profesor, el trabajo que se genera a través de la fuerza de rozamiento es un trabajo negativo. ¿Por qué va a ser un trabajo negativo? Porque este está en contra del movimiento, se dirige hacia la izquierda, el cuerpo se mueve hacia la derecha, esta fuerza se dirige en contra, hacia la izquierda, ¿no? La fuerza de rozamiento sería ¿cuánto? 40, ¿sí? Por la distancia que es 10, ¿sí? 40 por la distancia que es 10. Y esto sería, profesor, menos, porque el resultado es negativo, no te olvides, ¿sí? Acá también lo correcto hubiera sido, ¿no? No simplemente colocar 500, sino colocar 500 positivo, porque es un trabajo positivo. Acá, profesor, el trabajo es negativo, menos 400, ¿qué? Menos 400 joules, ¿correcto? Menos 400 joulesitos. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, profesor. ¿Los demás? Sí, profesor. ¿Sí? Ya está, muy bien. Profesor, ya está. Tengo la fuerza de rozamiento y la fuerza cualquiera, esa fuerza normal. Ya hemos calculado la fuerza F, ¿no? Para no marearnos. Su trabajo. Vamos a obviar este procedimiento por ahora. Y vamos a calcular el trabajo total. Sé que no me pide, ¿sí? No, profesor, me está faltando algo antes, ¿correcto? Porque no solamente tenemos estas fuerzas, también tenemos el trabajo del peso, ¿sí? El trabajo del peso, profesor, pero bueno, solamente por la respuesta, ¿no? El trabajo del peso, al ser una fuerza, es una fuerza perpendicular, ¿sí? Es una fuerza perpendicular al movimiento, su trabajo sería 0 joules, ¿correcto? Y el trabajo de la fuerza normal también es perpendicular, por lo tanto su trabajo va a ser de 0 joules, ¿correcto? Toda fuerza perpendicular va a generar un trabajo de 0 joules, ¿sí? Simplemente no tiene trabajo. En el caso de la fuerza F y la fuerza de rozamiento, me van a dar un valor de 500 y menos 400. Si yo sumo estos dos, profesor, en general sería sumar los 4, ¿no? ¿Sí? Me va a dar una resultante de ¿cuánto? De 100, ¿no? Porque más 500 menos 400 más 0 me da 100 joules. ¿Y esto qué es? El trabajo neto, ¿correcto? El trabajo neto. El trabajo total, ¿correcto? Sí, profesor. Sí, profesor. Vamos, el ejercicio 2 es tuyo. Empieza. ¿Sí? El ejercicio 2 es tuyo. Te voy a dejar 5 minutos para que hagas el ejercicio 2 y el ejercicio 3, ¿correcto? Yo te voy a estar viendo de acá. Bueno, Jenny sé que está trabajando, los demás no sé si estarán trabajando. Vamos, te voy a dar 5 minutos para que hagas el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Entonces, seguimos. Mira acá, profesorcito. Vamos. Un ejercicio más. Un ejercicio más. A ver, el 2 está demasiado fácil, profesor. Voy a hacer el 3, ¿no? Que es igualito, ¿sí? Al ejercicio 2. Solamente que en el ejercicio 2 ya me dan el regalo de darme las componentes en el eje X y en el eje Y, ¿no? Tengo mi pisito, profesor. Ahí está mi pisito. Tengo mi bloquecito. Ahí está mi bloquecito. Muy bien. ¿Sí? Tengo mi fuercita. Sí, tengo la fuercita, profesor. La fuercita. Muy bien, tengo la fuercita. Ahí está.
¿no? Este es el ejercicio 2, ¿no? Dice, si el piso ofrece una fricción de 20 newtons, pero profesor, no te olvides, esta fuerza, ¿sí? Si yo grafico en mi mente, ¿no? El movimiento, correcto, si yo tendría en mi mente, profesor, el movimiento, sería hacia la derecha, sería horizontal, ¿no es cierto? Correcto, sería horizontal. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Esa fuerza, F, no va a generar un trabajo, sí genera, correcto, sí genera, porque no es completamente vertical, ¿no? No mira hacia arriba completamente, está inclinada. Entonces, profesor, en el gráfico nos dice que esta fuerza es 30I más 40J. ¿Cómo es 30I positivo, profesor? Sí, acá me doy cuenta aquí, está estudiando. 30I significa que hacia la derecha tiene una componente de 30 newtons, ¿correcto? Tiene una componente de 30 newtons, ¿correcto? ¿Sí? Profesor, y en la vertical, ay, qué horrible, ¿qué es eso? Tiene una componente de 40, por eso dice 40J positivo, ¿no? Sí, 40J positivo. Entonces, profesor, sería 40 newtons, ¿correcto? Y bueno, dice que tiene que desplazarse 8 metros. Ese dato de 8 metros lo puedo dejar sin graficar porque es un dato teórico, ¿no? Si es un dato de 8 metros, ¿no? Como que saco mi datito por ahí, profesor. La distancia que se va a mover este cuerpo es de 8 metros, ¿correcto? Ahora, dibujo la fuerza de fricción, ¿correcto? La fuerza de fricción, ¿sí? Que está paralela al piso, pero en sentido contrario al movimiento. Mira, 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 paralela al piso, ahí está. ¿Sí? Y me da el valor de la fuerza de fricción, o sea que no necesito ni siquiera calcular el valor de la normal, ¿correcto? Profesor, qué fácil, muy fácil, claro que sí. ¿De cuánto es, profesor? Es de 20 newtons, ¿correcto? De 20 newtons. Entonces, ¿qué digo? Me dice determina el trabajo neto, el trabajo total. Para determinar el trabajo total, mira acá a la derecha, primero tienes que calcular la fuerza neta, ¿correcto? La fuerza total, la fuerza neta, resultante. Como el movimiento, lógicamente, si la fricción está hacia la izquierda, es obvio que el movimiento se va a la derecha, ¿sí? Porque la fricción está siempre en sentido contrario, ¿sí? Profesor, sería los 30 newtons, ¿no? Menos los 20 newtons de la fuerza de rozamiento, correcto, de la fricción que le dicen. Y esto me va a dar ¿cuánto? Una fuerza neta de 10 newtons, ¿correcto? Una fuerza neta de 10 newtons, ¿sí? Entonces, profesor, esta fuerza neta yo debo multiplicarla por mi distancia, ¿correcto? Para hallar el trabajo neto. El trabajo neto, el trabajo total es la fuerza neta, ¿no? ¿Por quién? Por la distancia, ¿no es cierto? O sea, la fuerza neta, profesor, acabo de calcularla, es de ¿cuánto? De 10 newtons, ¿correcto? 10 newtons por la distancia que es 8 metritos, ¿no? No te olvides, newton por metro me va a dar unidad joule. Y 8 por 10 me va a dar ¿cuánto? 80. Entonces el trabajo neto va a ser ¿de cuánto? De 80 joules. ¿Sí? ¿Fácil o difícil? A ver qué me dicen. ¿Está fácil? ¿Está difícil? A ver, a ver. Está fácil, profesor. ¿Sí? ¿Te salió 80? ¿Le salió 80? A ver, ¿a quién no le salió 80? ¿Están? Hola. Bueno, ojalá que estén. Vamos. Siguiente ejercicio, ¿no? El siguiente ejercicio dice algo muy similar, ¿no? Profesor, el bloque mostrado se mueve con velocidad constante, ¿sí? ¿Qué significa que se mueve con velocidad constante? Si la velocidad es constante, ¿no? Profesor, es obvio que la aceleración vale cero. No hay aceleración. O sea, está trabajando en un MRU, ¿correcto? Estamos trabajando en un MRU porque la velocidad es constante, ¿sí? Eso es muy importante tener en cuenta. Estoy trabajando en un MRU, si es que es de línea recta, claramente. Y si no, simplemente en un movimiento uniforme, ¿correcto? Bueno, profesor, claramente por el gráfico puedo deducir que sí es un movimiento rectilíneo, ¿sí? Tenemos el bloquecito, profesor, tengo el bloquecito. Y tenemos la basecita. La basecita, profesor, ahí está.
Muy bien, qué bonita la base, ¿no? Qué bonito, profesor. Muy bien. Tenemos una fuerza de 37 grados. Una fuercita de 37 graditos, ¿no? Ahí está, profesor. Más o menos ahí. Un poquito más abajo. Correcto. Una fuerza de 37. Profesor, 37 graditos y de valor de 50 newtons. Ya está, muy bien. Colocas el valor de 50 newtons. Profesor, no te olvides, la fuerza claramente me está indicando que el cuerpo se va a mover hacia la derecha, ¿no? Si la fuerza hubiera estado en este sentido, profesor, el cuerpo se va hacia la izquierda, ¿no es cierto? Obviamente. Pero en este caso, profesor, el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, ¿no? Hacia allá se va el movimiento, profesor, ¿no? La flecha amarilla es una flecha que me da la idea del movimiento, ojo, no es una fuerza. Esta flecha la estoy colocando así porque me está dando la idea del movimiento, ¿correcto? Ya está. El movimiento se va a dirigir hacia la derecha, esa fuerza de 50 newton está mal, cochino puff. No debo colocarla así, no me sirve, tengo que generar sus componentes. ¿Sí? Mira cómo voy a hacer una descomposición rectangular, normalmente lo hago diferente, pero esta vez voy a hacerla así. ¿Sí? Profesor, la componente horizontal es obviamente esta de acá. ¿Sí? Y obviamente la componente verticalcita es esta de acá, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya tienes que descomponer pues rápido, ¿no? Como los grandes, como dicen. Vamos, profesor. Este ángulo es 37 grados. ¿Sí? 37 grados. Es un triángulo de 37,53, ¿no? Profesor, ¿qué significa eso? ¿No? Estos 50 newtons son la hipotenusa, ¿verdad? Si yo descompongo, esa hipotenusa es 5 por 10, ¿no? 5K, K es 10. Por lo tanto, esta de acá es 3K, sería 3 por 10, 30 newtons, ¿no? Y esta fuerza de acá sería 40 newtons. Profesor, no manche la línea amarilla. No pasa nada. Esa idea de movimiento simplemente es una idea mental, ¿no? Para que sepas que el movimiento se va hacia la derecha. Profesor dice que tenemos una fuerza de rozamiento, ¿sí? Una fuerza de rozamiento, pero no tenemos el valor de mu. Por lo tanto, no tenemos que hallar propiamente la fuerza de rozamiento, perdón, la normal. ¿Sí? No tenemos que hallar la normal. Es más, ni siquiera la fuerza de rozamiento me parece, porque solo me pide su trabajo. Pero sí debemos graficar, ¿correcto? Sí debemos graficar. ¿Dónde está la fuerza de rozamiento? Simple, se han dado cuenta, ¿no? Siempre la pongo pegada al piso. ¿Sí? Porque siempre es entre la superficie del piso y la superficie del bloque, ¿no? Pegadita al piso y siempre mirando en contra del movimiento. Siempre, profesor, esta es la chinchosa, ¿no? La que nunca está a favor de nada. Esta es la fuerza de rozamiento. Bien, correcto. Profesor, también tenemos el peso y la normal, pero no los voy a graficar, ¿sí? No quiero. Vamos, entonces, al decir que está haciendo un MRU, profesor, estamos trabajando en un, ¿no? Entonces dice que la velocidad es constante. ¿Sí? Si V es constante, entonces diríamos que A es igual a 0 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? Entonces diríamos que estamos trabajando en ¿qué? En un movimiento rectilíneo uniforme, ¿correcto? Entonces estamos trabajando en un movimiento rectilíneo uniformecito, ¿no es cierto? Claro que sí, profesorcitas. Esa es la conclusión. Ay, profesor, obvio, es muy sencillo. Claro que sí, yo sé que todos se han dado cuenta, ¿no? Nada, mentira. Vamos. Profesor, ¿y qué pasa cuando estamos yendo a velocidad constante? ¿Quién me dice? ¿Cómo me gusta cuando estudian, ¿ves? Distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Ves? No sé qué me estarán hablando. ¿Qué tiene que ver acá la velocidad? No, me rompes el oído, no. Vamos, ¿ves por qué no estudian? Ese es el problema, no les gusta estudiar, ¿no? Si estudiarían, hace rato me hubieran dicho, profesor, según la segunda ley de Newton, ¿sí? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿sí? Punto y coma, profesor, la aceleración es cero. Por lo tanto, el producto masa por cero es cero. Entonces, profesor, esto de acá también puede llamarse la fuerza neta, ¿correcto? Entonces podemos decir, profesorcito, que la fuerza neta es igual a cero, ¿correcto?
Ya está, muy bien. Eso se llama pensar. ¿No? No, profesor, simplemente es aplicar la fórmula. Acá casi no hemos razonado nada. ¿Sí? Eso significa, la segunda ley nos dice eso. Ujú. Porque si me dices distancia igual a velocidad por tiempo, yo te pregunté, ¿cuánto tiempo se mueve? Y no hay forma de calcular ese tiempo, o sea, a eso me refiero, ¿no? No es simplemente lanzar la fórmula que se nos viene a la cabeza, no, hay que pensar un poco, por eso hay que estudiar, ¿sí? Anota, anota, tarea, debo estudiar, profesor, ¿no? Claro que sí. Vamos. Ah, profesor, si la fuerza neta es cero, significa que las fuerzas a favor del movimiento, sí, la suma de las fuerzas a favor es igual a la suma de las fuerzas en contra del movimiento, ¿verdad? ¿Quién está a favor, profesor? A favor está la fuerza de 40 newtons, ¿no? A favor está esa fuerza. Si vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a decir, ajá, vamos a decir las fuerzas en contra, ¿sí? Para hacerlo un poquito más bonito, más ordenado, es igual a las fuerzas a favor. ¿Quién está a favor? 40 newtons, ¿correcto? ¿Quién está a favor? 40 newtons, ¿no? ¿Y quién está en contra? La fuerza de rozamiento. Entonces ya hemos calculado la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, profesor, vale 40 newtoncitos, ¿correcto? Ya está. Segunda conclusión, ya vamos, profesor. Vamos generando conclusiones a modo que vamos pensando, ¿sí? Lo único que debes hacer es estudiar. Profesor, lo que no me gusta. Y de vez en cuando es bueno que estudies. Vamos. Como la fuerza de rozamiento es 40 newtons, entonces viene el último razonamiento, ¿sí? El trabajo ¿qué pasó? Trabajo por la fuerza de rozamiento es igual a ¿cuál? Acá le he puesto F mayúscula, vamos a ponerle minúscula. Por la fuerza de rozamiento es negativo, profesor. Y es el producto ¿de quién? De la fuerza, que es 40 newtons, por la distancia que dice bien claro, profesor, el ejercicio que es 12 metros. ¿Correcto? Entonces, profesor, el trabajo generado por la fuerza del rozamiento es igual a menos 40 por 12, que sería, si no me equivoco, 480 joules. ¿Ya ves? Sencillo. Dime, ¿dónde estaba lo difícil? Profesor, estaba regalado, ¿no? Sí. Ahora, si hay preguntas, es el momento de preguntar. Si no hay preguntas, bueno, no preguntes. Pero si hay preguntas, pregunta. No, profesor, no, no una pregunta. ¿Sí? ¿Te había salido el ejercicio? Me quedé ahí, más o menos. ¿Dónde te quedaste? Así con precisión, profesor, me quedé ahí. Vamos. ¿A quién le salió? Hallando la normal. ¿Para qué iba a salir la normal? ¿No? Ahí va la pregunta. ¿Para qué? Ustedes tienen que hacerse esas preguntas siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les explico por qué, pero parece que no me escuchan. No sé si por ahí hay problemas en el audio, ¿no? Yo siempre te digo por qué hallo lo que hallo, ¿sí? En base a qué razonamiento. ¿Tú haces lo mismo o te mandas de frente a resolver y no hay normal y ¡pum! Colapso nervioso, ¿no? Cuidado. Todo lo que hagas tiene que tener un criterio, un sentido. Si van a hacer y van a olvidarse de que su proceso tiene que tener un criterio lógico, entonces vamos a tener problemas. Entonces yo les digo cómo hacemos matemática. La matemática también tiene un criterio lógico, ¿correcto? ¿Sí o no? Claro que sí, profesor. Pero eso depende de cada uno. Si seguimos ese criterio lógico o simplemente resolvemos con lo que venga, ¿no? ¿Cómo se adquiere ese criterio lógico? Resolviendo, ¿sí? Nada más, no hay magia, resolviendo. Vamos, te doy unos cuantos minutitos más. Haz el ejercicio 4 y el ejercicio 5. Empieza. Ejercicios que restan, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? Sí, profesor. Muy bien. Perfecto, profesor. Esto está demasiado fácil, ¿no? ¿Cuánto sale, profesor? ¿Sale 160 negativo? ¿Está bien? ¿Han verificado, Pablo? ¿Te salió? Sinceramente, ¿salió 160 negativo en el 4? Positivo. ¿Pero salió los dos? 160
No, solamente me salió el primero, el trabajo de la fuerza de la gravedad. A ver, vamos a ver. Profesor, profesor, profesor. A ver. ¿Te salió las 5, Jenny? Ah, la 5 era con eficiencia. Bueno, ya, pero la 4 la deben haber hecho. ¿Te salió bien la 4? Vamos, a ver qué dice. Se dispara un cuerpo de... Ya qué fácil, ¿no? Profesor, más o menos algo así. Tenemos pues, una especie de risco, ¿no? ¿Sí? Ya está. Dice que vamos a lanzar la pelotita desde A hacia B. Profesor, pero ya está pues sencillo, ¿no? Si no dice que lanzamos la pelotita. ¿Sí? La pelotita. Ahí está la pelotita, profesor, ¿no? La pelotita se lanza con una... ¿Me da el valor de la fuerza? Bueno, vamos así con esa fuerza, ¿no? Ya está. Pero no me dice cuál es el valor, ¿no? No me dice, profesor, vale tanto. ¿Ahora qué hacemos? Más fácil todavía, ¿no es cierto? Vamos a ver, se lanza con esa fuerza, más o menos inclinada, para que el movimiento valga por acá. Y llegue a esa posición, ¿no es cierto? Va a llegar, profesor, a esa posición. Ahí. Hasta bien, ¿no? Profesor, sabemos que la masa es... ¿De cuánto? La masa es de 2 kilogramos, por lo tanto podemos asegurar que el peso es de cuánto? De 20 newtons, ¿sí? El peso de la esfera es 20 newtons, ¿correcto? Ya está. Profesor, el cuerpo se está moviendo en el eje vertical, ¿no es cierto? Está subiendo, ¿sí? Profesor, está subiendo y luego baja un poquito hacia B, ¿no? Es como que sube y baja un poquito. Ya está, porque me dice el trabajo efectuado por la fuerza de gravedad. Profesor, efectuado por la fuerza de gravedad, ¿no? Es lo mismo que decir el trabajo efectuado por el peso, ¿no? Profesor, en este caso es un trabajo negativo. ¿Por qué? El movimiento es hacia arriba y el peso siempre mira hacia abajo, ¿sí? No importa lo que hagamos, el peso siempre mira hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces es una fuerza contraria al movimiento, porque si fuera a favor, la pelotita pues hubiera ido hacia arriba y jamás hubiera bajado, ¿no es cierto? Gracias al peso es que va a bajar, ¿no? ¿Sí? Va a bajar, va a tender a bajar en el punto B, si no, se hubiera ido al espacio y más allá, ¿no es cierto? Entonces, profesor, la fuerza de peso es de 20 newtons por la distancia que es igual a cuánto. Profesor, distancia vertical, ¿ah? Ojo, si estamos hablando de la vertical, la distancia vertical es de cuánto? Es de 8 metros, ¿correcto? Sí, es de 8 metros. Ahí está, muy bien. Entonces multiplicamos, profesor, por 8. Menos 20 por 8 es igual a cuánto? A menos 160 newtons por metro, lo cual me da Joule. Ya está. ¿Sí, profesor? ¿Alguna fuerza adicional? Profesor, esa fuerza que está dibujadita, ¿sí? Esa fuerza que está dibujadita, no es una fuerza propiamente, es la velocidad, ¿no es cierto? No se dan newtons, es la velocidad, simplemente indica, ¿no? Más o menos hacia dónde se va lanzando, ¿correcto? Sí, la velocidad se va acomodando, ustedes ya saben, ¿no? Según el movimiento parabólico, la velocidad se va acomodando respecto a la posición que efectúa o donde se vaya a encontrar este cuerpo. Así es que esa no es una fuerza propiamente, es la velocidad. Por eso que tampoco me dan el dato, porque es irrelevante, ¿no? Sí, bueno, se podría calcular, ¿no? Se podría calcular cuánto es, pero sería mucho trabajo, quizá por ahí falte una variable, ¿no? Quizá falte el tiempo para calcular. Bien, entonces, esa no efectúa trabajo. No, la normal, profesor, ¿no? La normal está efectuando una fuerza hacia arriba, ¿no? La normal, profesor, una fuerza hacia arriba, ¿no? Pero la pregunta, ¿se efectúa trabajo? No, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo, una milésima de segundo después ya se separó del piso. Todo el tiempo después ya está en el aire, ¿no? ¿Correcto? Igual cuando choca el piso, es en su último segundo. Por lo tanto, esa normal no trabaja ni siquiera abajo ni arriba. O sea, no hace trabajo alguno. ¿No hay fuerza de rozamiento?
Habrá, pues no, puede ser el piso mega rugoso, pero tampoco efectúa fuerza de rozamiento el piso, porque la pelota está en el aire, igual que la normal, no afecta. Profesor, el aire genera una fricción, no me dice el libro, ¿sí? ¿El aire puede generar resistencia? Claro, siempre genera resistencia, te empuja hacia un lado, hacia el otro, ¿no? Sí. Solamente cuando sales a caminar en una mañana cuando hay viento te empuja hacia un lado, ¿no? ¿Sí? Solo que tú ejerces resistencia, ¿no? Claro, si no ejercerías resistencia te manda a volar, por tu peso, por X, Y motivo, ¿no? Por tu fuerza, etcétera. Entonces el trabajo neto es igual al trabajo de la única fuerza que está generando trabajo, que es la fuerza de gravedad, y es igual a menos 160 joules. ¿Correcto? ¿Estaba difícil o estaba demasiado fácil? Vamos, ¿a quién le salió? Sinceramente. Chicos, ¿a A quién le mí salió? solamente, no pensé que tenemos que hacer eso también en el trabajo de la normal, de trabajo neto. ¿No pensaste? Pero ahí dice, el trabajo neto. No dice. Determinar el trabajo realizado por la fuerza de gravedad No, y el pero trabajo profesor, o neto sea, sobre no el cuerpo. pensé que teníamos que igualarlo con el trabajo, la fuerza de la gravedad. Ah, ya faltó el razonamiento allá, pero se entendió ahora. Sí, profesor, sí. Vamos, solamente está Pablo. No está Jenny, no está Estela, no está Dani, Fernando, Gabriel, Michael y todos los demás compañeros. ¿No está? Aún seguimos vivos, profesor. Aún no nos hemos muerto. No, pues, pero ¿por qué se van a morir si estos ejercicios tan fáciles? ¿Sí? Todavía no están como para decir hardcore, profesor, ya morir. No, todavía. Vamos, un ejercicio más, pues, profesor. Esto es un insulto, profesor, es un insulto. ¿Correcto? Ahora, profesor, imagínate una máquina. No una máquina, profesor, cualquier máquina, la que quieras, la que te guste más, la más bonita. ¿Sí? Esa maquinita, profesor, va a trabajar de la siguiente forma, más o menos para que me hagas el entendimiento, me sigas la idea, ¿correcto? Nosotros vamos a decir que tenemos esta maquinita, profesor. Ahí está la maquinita, la maquinita, la maquinita. Ahí está mi maquinita, ¿correcto? Profesor, esta maquinita va a recibir, ¿no? Va a recibir un suministro energético, profesor. Vamos a ver si me queda ahí bonito. ¿Sí? Va a recibir un suministro energético. Vamos a tener una entrada, profesor. ¿Sí? Una entrada de energía. A ver, profesor. ¿Sí? Claro. Imagínate, pues, ¿no? Imagínate. Por acá, profesor, esta maquinita siempre recibe un suministro de energía. Por ejemplo, puede ser la corriente eléctrica, ¿no? ¿Sí? Puede ser la corriente eléctrica. Vamos a imaginarnos que esta maquinita es los cables de luz de tu arbolito de Navidad, ¿no? ¿Sí? Los cables de luz del arbolito de Navidad. Les damos cierta energía, ¿sí? Cierta energía a través del suministro eléctrico, ¿correcto? Energía de entrada, inicial, de entrada, de ingreso, de alimentación, de suministro, ¿sí? La energía que ingresa, ¿cierto? Sí, más o menos algo así, la energía, la corriente eléctrica, ¿no? Vamos a decir, energía, lo voy a dejar en ese término, ¿correcto? Eso entra por el enchufecito, ¿no es cierto? Por el enchufecito. Profesor, pero si se han dado cuenta, todos esos juegos eléctricos tienen una cajita, ¿no? Reguladora. Vamos a llamarla así, ¿no? Ese no es su término correcto, pero bueno. ¿Sí? Y eso, profesor, va a generar, ¿sí? Una energía efectiva, ¿correcto? Una energía efectiva. ¿Cómo efectiva, profesor? Porque toda esa corriente que ingresa no se va por de frente a los foquitos, sino ¡pum! Nos revienta en una. ¿Correcto? Igual en un carro, los que tienen carro, ¿no? Sino porque se calienta por el motor, ¿no? Si la energía que ingresa sería igual a la energía efectiva, vamos a llamar así efectiva la energía que se usa, ¿sí? La energía, vamos a decir así, la energía efectiva, la energía que se usa, ¿sí? La energía que nosotros podemos usar, ¿no? Es igual, es como decirte, ¿no? A ver, por ahí, no sé, pues Jenny me dice, profesor, estoy de hambre, le invito a una jalea real esa grandaza, Super King, ¿no? Y no come ni la mitad, ¿no? Entonces la jalea real, profesor, esa grandaza sería la energía que ingresa, ¿no?
Y a la mitad de la comida, ¿no? Jenny dice, ya no jalo, profesor. Esa es la comida que se está usando, obviamente, profesor, ¿no? Va a haber una diferencia, ¿no? Porque va a decir, no terminó toda la energía, toda la comida. Hay una comida que se va, ¿no? La tiene que devolver. Dice, mamá, ya no jalo. Y la mamá le dice, ya no puedo, ya tampoco. La hermana, ya no puedo. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a tener que regresar esta comida o llevarla para el perrito. Entonces, vamos a llamarla la energía que sobra, ¿sí? El remanente. La energía que se pierde, ¿no? Y ahí donde hablamos de una máquina súper efectiva, ¿no? Vamos a poner un caso ideal. Sí, vamos a poner un caso ideal. Vamos a poner el caso de, digamos, no sé, pues Dani tiene hambre y le sirven un plato y se come hasta el plato, lo lambe y se come todito, ¿no? No se pierde ni un gramito, ni un poquito, ni aceite, ni nada. Esa sería una máquina con eficiencia al 100%, ¿no? Lógico, profesor, ¿por qué? Se está comiendo toda la comida, Dani. Entonces, esa es la idea de una máquina 100% efectiva, ¿no? ¿Sí? Con una eficiencia al 100%. ¿Sí? Obviamente, esto va a tomar un tiempo, pues, ¿no? Por eso el ejercicio habla de 10 segundos. Pues, obviamente, profesor, cuando Jenny comió la mitad de su plato de su super jalea solita, se tardó un tiempo T, ¿no es cierto? ¿Sí? No sé, pues capaz media hora, 2 horas y no termina ni la mitad del plato, profesor. ¿Qué hacemos? ¿No? Ya, pues alguien dice, yo le ayudo, me lo como, pero técnicamente Jenny no terminó de comer toda la comida. ¿Sí? ¿Entendido? Entonces hay un tiempo de por medio, profesor, claro. ¿Sí, profesor? ¿En una máquina normalmente pasa lo mismo? Claro que sí, ¿no? Es fácil entender esto de la energía que se pierde. Cuando tú agarras las lucecitas, el foco, ¿no? Si agarras está caliente, esa es la energía que se va. Si agarras tu fueguito de luces de Navidad y se quemó un foquito, esa es la energía, profesor, que estaba accediendo, no es ese remanente. Plum, hizo que pase eso. Profesor, cortocircuito. ¿Sí? Hasta por ahí es que se corta el circuito, ¿no? No se ve chistoso, profesor. Ese es el nombre, corto de circuito. ¿Sí? No hay un paso de corrientes, no soporta, revienta. Y esa energía que se libera produce calor. El calor produce ¿qué? Inflamación. Se quema, se incendia y ¡plim! Adiós casa. ¿Sí? Entonces, profesor, mi carro, cada vez que manejamos, ¿no? Abro el capot. Sí sabe qué es el capot, ¿no? ¿Saben qué es eso? Los que tienen carro saben que es la tapita que cubre el motor, ¿no? En las camionetas, en las combis, otros carros está oculto, ¿no? Abajo del asiento. ¿Y por qué se calienta? Porque esa energía se pierde, ¿sí? Es una máquina muy ineficiente, ¿correcto? Profesor, pero mi carro es buena, eso es una Hilux. Igual todos los carros pierden energía, ¿no? No hay una máquina con ciclo perfecto. Y eso se ve en el tema de termodinámica, que no lo vamos a hacer, ¿sí? O quizás sí, depende qué tan bien se porten ustedes, ¿no? Y esa es la teoría de lo que es, profesor, eficiencia, ¿no? Entonces, profesor, dándole tema numérico, atiende acá, bobito, mira, 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 bobito, ¿sí? Si le damos, ¿sí? 600, ¿no? 600, profesor, vatios de potencia, ¿correcto? Y esta máquina solo utiliza 400 vatios, o voltios, yo le digo vatios, ¿no? Watts, ya está. Watts, watts, watts. Profesor, entonces pierde 200 watts. Y acá hay un balance energético perfecto. Si jamás se pierde la energía, o bien se traga todo, o bien se pierde. Si no hay otro punto donde, profesor, veamos que desaparecen los numeritos. ¿No? ¿Cómo calcula la eficiencia, profesor? Fácil, P. ¿Sí o no? Claro, profesor. Sería dividir 400 sobre 600, o sea, la energía efectiva sobre la energía suministrada, la energía alimentada. Si tú divides, profesor, 400 sobre 600, 4 y 4 se van, entre 4 entre 6, 2 entre 3, y este es 0.66666666666. Lo que si lo multiplicamos por 100, si no me equivoco, debería dar un valor de 66,67%. Esa sería la efectividad, ¿no? Si se come la mitad de la comida, Jenny, entonces sería una efectividad del 50%, ¿no es cierto? Porque el de otro 50 se está yendo a otro lado. Esa es la idea. Ay, por eso qué fácil. Sí, pero ¿de dónde sale watts? ¿Sí? Y esa es la pregunta. ¿De dónde me invento, profesor, ese watts?
SW. A ver, ¿alguien sabe? ¿No? Vamos a ver si alguien tiene el interés de estudiar y de leer toda la información que se les ha brindado. Parece que no hay nadie en clase. Mm, ¿No hay nadie, eh? ¿Qué está pasando con quinto de secundaria? Deberían así como que ser los más pro de todo el colegio, ¿ah? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, profesor? Profesor, entonces vemos que la fórmula de la potencia mecánica, ¿no? La fórmula para la potencia mecánica, ojo, tiene que haber trabajo para que haya potencia. Si no hay trabajo, profesor, estamos fritos pescadito. Si la potencia mecánica se calcula a través de qué? El producto, perdón, la división del trabajo en- sobre el tiempo, ¿no? Tenemos una licuadora, profesor, chiquita. Tenemos un licuadorón, ¿sí? O sea, super licuadora. 2, ¿correcto? ¿No es cierto? Queremos, ¿sí? Queremos licuar, no sé, papayas, ¿sí? 20 kilos de papayas. Profesor, esta va a ser un trabajo de 200 joules. Y esta, como es grandaza, 800 joules, ¿sí? Vamos a decir que es 4 o 3 veces más grande, ¿no? Porque 200 es 3 veces más. Perdón, 800 es 2 veces más que... 3 veces más que 200, ¿no? 800 es 3 veces más que 200. Profesor, obviamente, ¿sí? Ya, vamos a hacer algo simple, ¿no? Profesor, no nos compliquemos la vida con 200. Vamos a dar el mismo trabajo, ¿sí? El mismo trabajo, 200 joules, ¿no? La gran diferencia es que esta se va a tardar, ¿cuánto? Vamos a decir, profesor, que se va a tardar 20 segundos, ¿sí? ¿Sí? Y esta se va a tardar 5 segundos. Obviamente, profesor, ¿sí? Vamos a ver la potencia de la primera máquina. Dividir 200 entre 20 va a tener una potencia de 10, ¿correcto? Y 200 entre 5, ¿cuál va a ser su potencia? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? A ver, 200 entre 5, 40, ¿no? ¿Sí? Profesor, la potencia de la segunda máquina es superior, ¿no? Claro, recontra. 3 veces más potente, ¿sí? 3 veces más potente o 4 veces la potencia de la licuadora 1. No sé, profesor. Esa es la diferencia, ¿no? Entre dos máquinas. Para ver cuál es más potente, se tiene que relacionar el trabajo entre el tiempo. Ya está, el trabajo entre el tiempo. Ahora vamos al ejercicio propiamente, profesor. Al ejercicio. ¿Qué dice? Una máquina de 400 watts realiza un trabajo de 3000 joules en 10 segundos. Dice, determina la eficiencia de la máquina. Ya está, perfecto. Una máquina de 400 watts. Profesor, la máquina tiene 400 vatios y de 400 watts. Dice que va a realizar un trabajo. El trabajo que va a realizar es de 3000 joules en, ¿no? En 10 segundos. Entonces, yo te pregunto, si la potencia es trabajo sobre tiempo, ¿cuál sería la potencia, ¿sí?, de esta máquina? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál sería la potencia efectiva? Vamos a decir de esa forma. ¿Sí? ¿Cuál sería esa potencia efectiva? Profesor, tendríamos que dividir 3000 entre 10, ¿correcto? Y si tú divides 3000 entre 10, entonces vas a darte cuenta que hay una 300. potencia de 300 watts, ¿correcto? Profesor, entonces la eficiencia, ¿sí? La eficiencia dijimos que era la relación entre la energía, digamos, usada y la que ingresa. Podemos decir la potencia usada y la potencia de ingreso, ¿correcto? Traducción al español. Profesor, nosotros podemos dividir, ¿sí?, que la potencia efectiva de la máquina que sea, que es 300, dividirlo entre la potencia, o perdón, la potencia que se suministra, ¿no? ¿Sí?
Profesor, la potencia efectiva, ¿sí? La potencia real, vamos a decir, que utiliza esta máquina es de 300 watts. La potencia que se le da, ¿no? Digamos que la potencia que se le suministra, ¿sí? Es de 400. Si esto lo multiplico por 100 joulesitos, por 100, perdón, por 100%, para tener una eficiencia porcentual, ¿sí? ¿Qué voy a tener? Profesor, voy a tener que la eficiencia es 300 sobre 400, profesor, elimino ahí ceros. No es gran complicación eliminar ceros. 3 entre 4 por 100. 3 cuartos, profesor. La cuarta parte de 100 es 25 por 3, 75%. ¿Correcto? La cuarta parte de 100 es 25 por 3 que está en el numerador, 75%. Y esa es mi eficiencia para esta máquina, ¿correcto? Entonces, profesor, ¿qué es 400? La potencia suministrada. ¿Sí? Se le suministra 400. Y la efectiva es de 300. ¿Sí? Entonces, la potencia que se pierde, profesor, se disipa a través del calor, a través de toda la energía, será de ¿cuánto? Lógico, será de 100 watts. ¿Correcto? Sí, profesor. ¿Ya terminaron de copiar? Sí, Vamos a ver, profesor. Vamos a ver. ¿Sí? No te olvides, potencia, trabajo sobre tiempito, ¿correcto? Trabajo realizado por una fuerza sobre el tiempo empleado, ¿no? Entonces podemos también calcular la potencia que generas al mover tu mesa, por ejemplo. Sí, claro. Sencillísimo. Vamos, profesorcito. Entonces, vamos a razonar, a pensar, profesorcito. Acá somos muy inteligentes. Ahora ya sí, el que no quieren pensar y es cosa de ustedes. ¿No es cierto? Sí, ya eso cada uno, profesor, a la flojera. No, profesor. No somos flojos. Potencia es trabajo sobre tiempo. ¿Correcto? Pero, profesor, yo me acuerdo que usted decía que el trabajo es la FD, fuerza por distancia, ¿correcto? Sobre tiempo, ¿verdad? Claro, profesor, acabamos de ver que trabajo es fuerza por distancia. sí. Ay, profesor, ¿y qué pasaría, no? Acá viene la pregunta. Punto y coma. Punto y coma. Si estamos en un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Ya, ¿y qué pasa si simplemente la aceleración, o sea, el cuerpo está con aceleración cero, ¿no? La aceleración es igual a cero. Entonces, profesor, si la aceleración es cero, ¿sí? La velocidad es constante, ¿correcto? Ojo, la fuerza neta, ¿no? Pues aparentemente podría ser cero, pero no necesariamente, ¿sí? ¿Sí? No necesariamente. Entonces, profesor, por eso es que digo en un MRU. En el MRU puede haber una fuerza que empuje, ¿sí? Pero que lo haga a velocidad constante. Imagínate, ¿no? Agarras, jalas tu mochilita, esa que tiene rueditas y empiezas a caminar a velocidad constante. ¿Hay fuerza neta? Claro, lo que tú estás efectuando con tu brazo. ¿Se está moviendo el carrito? Obvio, porque tú estás caminando. Estás haciendo un movimiento rectilíneo uniforme. ¿No es cierto? Claro que sí. Profesor, entonces, cuando la velocidad es constante, ¿sí? La velocidad es constante. O sea, profesor, cuando la velocidad es constante, entonces, profesor, entonces me acuerdo que esta fórmula me da esto, ¿no? El clásico dbt, distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no es cierto? Ujú. Profesor, ¿qué tal si ese tiempo pasa dividiendo? Entonces, ¿qué tendría? Que distancia sobre tiempo es igual a la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando la velocidad es constante, vamos a encontrar esta pequeña relacioncita, ¿no es cierto? Velocidad, distancia sobre tiempo. Mira qué tengo acá. Tengo la relación, ¿sí? Distancia sobre tiempo. Entonces, profesor, la potencia, ¿sí? Acá le llaman potencia instantánea. ¿Sí? Instantánea, profesor, va a ser que el producto de la fuerza por la velocidad, ¿correcto? Esa es la potencia instantánea.
Vamos, copia, copia, cópialo, cópialo, cópialo. Vamos, copia. Sí, o sea, qué sencillo, ¿no? Esto ya es un insulto, profesor, ¿sí o no? ¿Ya has copiado o todavía no? Ya está copiado, profesor. Ujú. Ya está muy bien. ¿Está bien? ¿Están copiando todos o todavía no han copiado? A ver. Sí, profesor. Sí, Ya está. sí, ¿Y qué profesor, ya pasaría? está. ¿Y qué pasaría, no? ¿Y qué pasaría? Yo me pregunto, siempre. Tienen que preguntarse. ¿Y qué pasa si la velocidad no es constante? ¿Qué pasa si la velocidad es variable? ¿No? Aparece una aceleración, profesor, ¿no es cierto? Aparecería una aceleración y tendríamos una segunda conclusión, ¿no? Esto se llama pensar, me gusta que piensen, ¿no? Entonces, si hay una fuerza, esta fuerza va a ser que el producto de la masa por la aceleración, ¿correcto? ¿Sí? Claro, porque va a haber una aceleración, profesor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Sí? Uy, ¿dónde estarán, profesor? La fuerza masa por aceleración. Todo esto lo multiplico por la distancia, porque el de trabajo es fuerza por distancia. Y entonces acá, profesor, me sale el tiempo. ¿No es cierto? Mm, Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué más podemos hacer? A ver, ayúdame. A ver, piensa, 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 piensa. A ver, ¿qué más hacemos? Vamos, ayúdame, 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 estoy escuchándote. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Piensa, piensa, profesor, piensa, pensemos. ¿Nadie? Chicos. A ver, los voy a dejar pensando, ¿no? Profesor, también se puede utilizar esta fórmula. Vamos, hasta acá la voy a dejar para que no se me compliquen más. ¿Sí? Hasta ahí la voy a dejar. Y vamos a seguir con el último ejercicio, profesor, porque ya está dando hambre, ¿no? Profesor, ya queremos ir a comer. Muy bien. Entonces hacemos un ejercicio más, que es el número 6. Un motor de un ventilador tiene una potencia útil, ¿sí? Ojo, ya me dijo ya, ¿no? Potencia útil, ¿sí? ¿De cuánto? De 1 kilowatts. Un kilowatt, profesor, kilo es 1000, ¿no? O sea, de 1000 watts. Yo necesito que la unidad esté en watts, no en kilowatts. Y hay potencia perdida, profesor, hay una potencia perdida, ¿no? ¿De cuánto? No me da el valor exactamente, pero me dice que se pierde, ¿qué? Profesor, 1600 joules en cada 2 segundos. Entonces, esa potencia la puedo calcular dividiendo 1600 joules en cada 2 segundos. O sea, dividir 1600 sobre 2. Profesor, alguien que haga un esfuerzo sobrehumano, vamos a pensar cuánto es 1600 entre 2. Sale 800. ¿800 qué? Watts. Esta es la potencia perdida. Tengo la potencia útil, ¿no? Profesor, en este gráfico, ¿cómo sería? A ver. La potencia útil es la verdecita. La potencia perdida es la flechita naranjadita. Y la suma de esas dos que me da, la potencia de ingreso, ¿no es cierto? ¿Cómo la hemos llamado? La potencia que nosotros suministramos, ¿sí? Entonces, profesor, la potencia de ingreso suministrada, vamos a decir, la potencia suministrada, será la suma de la potencia perdida más la potencia que se utiliza, ¿correcto? O sea, será 1800 watts, ¿correcto? Ya está, profesor. Entonces, con eso podemos calcular la eficiencia, ¿correcto? Con eso calculamos la eficiencia. ¿Y qué decimos, profesor? Eficiencia siempre es una n minúscula, ¿no? Así bien bonita. Y dividimos, ¿qué?
¿Qué dividíamos? ¿Quién me dice? La potencia útil entre la potencia Suministrada. por sí. Suministrada, entregada, ¿no? Claro que sí. Sería 1000 sobre 1800. Profesor, pero acá me va a salir decimales. Por eso es que multiplico por el 100% para obtener un valor porcentual. ¿Correcto? Entonces, ¿esta potencia será cuánto? Profesor, 55,55. Lo cual será simplemente 55, voy a ponerle coma 6, ¿sí? En el libro está coma 5, porque 5, 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 hasta el infinito. ¿No? Entonces yo le coloco 55 punto y coma 6, ¿correcto?